Bueno, Bueno, un poco, compañeros, bueno, bienvenidas a todos los compañeros acá de la 4, compañeros que han venido. Millón de gracias, Gustavo, por haber venido acá a Palermo, tan lejos de Malvinas, donde vos militás. La verdad que teníamos muchas ganas de tenerte acá en Palermo. Hoy recién estábamos hablando con Pablo, ¿no? El compañero Alejandro, de lo que fue el Frente de Lisiados Peronistas, y bueno, Gustavo encabeza el frente, referente del Frente Nacional de Discapacidad en un encuentro que está llevando a cabo una lucha súper importante, no solamente ahora con el tema de la ley de emergencia en discapacidad. Llegó otra compañera. Hola, ¿cómo estás, compañera? ¿Todo bien? Guada. Hola, Guada. Bien, yo te pongo acá y acá tenés una silla que tienes. La mochila, ahí va. Todo bien, no pasa nada. Bienvenida. Guada es una compañera militante referenta del espacio Patria Diversa. Patria Diversa. Sí. Es muy subversiva, ¿viste? Sí. Vengo de marcha en marcha, hoy jubilados barra capacidad. Impresionante. Va militando en todo, en alguna quedará, ¿viste? Va de casa en casa. No, y decía que bueno, cuando a la entrada, te contábamos a los compañeros, a la entrada de nuestro local hay un cartel que dice Cristina Libre. Y quería resaltar esto porque estas actividades, esto lo hemos charlado previo a encarar esta actividad, esto se enmarca en la campaña, en la consigna que tenemos todos, que es Cristina Libre. ¿No? ¿Y por qué esto? Uno diría, bueno, ¿por qué hablar de hecho la discapacidad tiene que ver con Cristina Libre? Y bueno, precisamente porque Cristina Libre es liberación o dependencia, es pérdida de derechos o restitución de derechos o ampliación de derechos, porque Cristina Libre es poder elegir, ¿no? O proscripción, ¿no? Cristina Libre es más educación contra, digamos, educación privatizada. Cristina Libre es poder manifestarse o ser reprimido cuando vamos a manifestar, a pedir, a peticionar a las autoridades, que tenemos derecho constitucional a hacerlo. Entonces, y así con todo, es soberanía política, o entregar todo, hasta el agua, el subsuelo, absolutamente todo, y lamerle las botas a Trump, digamos. Entonces, entendemos que todo lo que hacemos en este momento tiene que ver con Cristina Libre, pero porque Cristina es la garantía de nuestros derechos, del crecimiento de la patria, de volver a tener una patria como la soñamos y que siga creciendo. No solamente volver al 2015 porque es imposible, pero sí crecer y que nuestro pueblo crezca en derechos, ¿no? Y que no nos sigan quitando cosas, ¿no? Recién hablaba Alejandro de la crueldad, y bueno, sí, estamos viviendo en un estado de absoluta crueldad, en situaciones absolutamente injustas. Cuando nos están quitando todo, vamos a reclamar y nos cagan a palos, y bueno, si no pedimos por Cristina Libre, estamos todos y todas y todes en libertad condicional. Entonces, yo creo que tenemos que entender que esta Cristina Libre es o Cristina y todas y todos los derechos, y luchar por esto, o saber que vamos a estar subsumidos en la más absoluta derrota, crueldad, faltos de derechos, y bueno, y el país absolutamente subsumido en la pobreza. Entonces, por eso pensamos que una manera de pensar en un sector de la sociedad que es invisibilizado, que es
que por ahí de repente uno escucha a las mamás y dice, no, porque hay un grupo que decía, una propaganda que decía, somos menos pero estamos, ¿no? Y sí, es verdad, es un grupo que por ahí es una minoría, pero está, y es esto, y es hablado por el sistema médico, es hablado por el sistema educativo, pero bueno, la perspectiva que vos planteabas y que me resultó súper interesante para que vinieras a contarnos es esto: somos sujetos políticos, queremos hablar nosotros mismos, de nosotros y nosotras. Y entonces, bueno, por eso es que tenemos muchas ganas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, muchas gracias. Y quiero nombrar a la compañera Pacha Carrera Ribot, que está presente, le agradecemos mucho, es la comunera de la Comuna 14. Muchas gracias por haber venido, Pachita. Gracias por estar, compa. Bueno, yo quiero agradecer a Laura, a las compañeras y compañeros de Comuna 14, a Antolín, por esto. Digo, me parece muy importante e interesante esto que estábamos hablando cuando habíamos hablado con Laura, de ver cómo pensar, ¿no?, esta cuestión, de cómo ver la situación, de cómo analizar la situación, y se cruzaban un montón de cosas. Y yo le planteaba que una cuestión fundamental para empezar a pensar la cuestión de discapacidad era algo esto que planteaba Ale hace un ratito, era la cuestión colectiva y el entendimiento del sujeto político, ¿no? Cuando durante tantos años, durante tanto tiempo, durante tantas décadas, las personas con discapacidad fuimos considerados objeto de derecho, o objeto de asistencia, mejor dicho, ¿no? En donde la discapacidad estaba asociada a una cuestión de mendicidad directamente, a una cuestión de enfermedad vinculada, como si solo fuéramos una enfermedad caminando. Alejado de la vida social, de la vida política, de no poder decidir por nosotros mismos en algunos casos, sino que siempre había un otro que decidía por nosotros. Yo creo que la experiencia que genera el Frente del Liceo Peronista en los 70, el ejemplo que nos dan los compañeros y las compañeras, para mí es un punto coyuntural para empezar a pensarnos como sujetos políticos. Y político lo hablo no solamente en el sentido partidario, lo hablo en el sentido de entenderse como ciudadano en el marco de una democracia representativa, con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si no estamos representados en los distintos segmentos de la sociedad para poder generar condiciones, propuestas, estar informados, poder tensionar, poder hacer este juicio retrospectivo que se habla cuando se habla de las votaciones y validar o no la banca o el puesto del compañero, de la persona que esté ocupando un puesto de ejecución o de legislación en su momento. Me parece que eso también entiende y nos hace como sujetos políticos, ¿no? Yo creo que se fueron dando un montón de situaciones en estos últimos años que fueron transformando. Yo soy, digamos, optimista en esta cuestión de cómo se fue transformando en estos últimos 20 años el cómo se aborda la discapacidad, pero principalmente cómo nosotros, las personas con discapacidad, nos posicionamos ante determinadas situaciones. Primero, para poder ordenar alguna cosita, digo, me parece interesante entender, porque esto está muy visto, un poquito teórico, que no es teórico tanto, pero que sirve para pensar, cuando se habla de modelo médico. Vieron que hoy, cuando se discute la cuestión de discapacidad, cuando se pasó la Agencia Nacional de Discapacidad, el órgano rector de políticas públicas en discapacidad del país, pasa de la Secretaría General de Presidencia a Jefatura de Gabinete y después al Ministerio de Salud, ¿qué implica eso? Y en muchas publicaciones se planteó que era un retroceso al modelo médico. ¿Y por qué se plantea el modelo médico, no? Hay una distinción que hace una investigadora argentina, Agustina Palacios, que plantea como 3 modelos para distinguir los abordajes. Un modelo de prescindencia, un modelo médico rehabilitador y el modelo social. El modelo de prescindencia plantea a la persona con discapacidad como una carga, como un estorbo, como, digamos, fruto de una maldición
como el fruto de alguna cuestión esotérica, como alguien que no puede cumplir y que no tiene y que no merece vivir su vida, porque va a ser una carga para la sociedad, no es considerado sujeto. Esto hace muchos años, ¿no? Muchos años, pero que si uno se pone a mirar en el último siglo XX, digamos, el nazismo lo tomaba de esa manera, y no solamente las personas con discapacidad, ¿no? A principios del siglo XX con la cuestión de eutanasia también, y hasta muy entrado el siglo XX la cuestión de la eutanasia o la esterilización para las personas con discapacidad estaba vigente, muy vigente, y se intentaba anular y purificar la raza mediante el aniquilamiento. Después se plantea el modelo médico rehabilitador, que es esto que estamos hablando, que plantea a la cuestión de la discapacidad como una condición puramente y exclusiva vinculada a la enfermedad y al sujeto, ¿no? La persona es entendida como persona, pero es considerada un objeto de asistencia. Esto quiere decir que Ale no decide por Ale. Yo, médico, yo, terapista, yo decido por él. Yo, familia, decido por lo que es mejor para él. Y no le pregunto a él. Se esconde, se guarda, digo, y si tiene la posibilidad económica su familia, seguramente alguna cuestión de educación tendrá, y si no, a pelarse, viejo. Digo, y eso pasó durante muchos años. Ahí empieza a surgir también esta cuestión de la educación especial, acá en Argentina, empieza a surgir la cuestión de los talleres protegidos. La rehabilitación se da, por esto, como decía Laura al principio, gracias a los lisiados de guerra a fines de la Primera Guerra Mundial. Los países que volvían los soldados de pelear en la guerra, lisiados, con marcas, con falencias, qué sé yo, los estados recuperaban, o para poder brindarle algún reconocimiento a sus héroes de guerra, empieza a generar esta cuestión de la rehabilitación para poder incorporarse normalmente a la sociedad. Ahí se engancha la persona con discapacidad y empezamos a tener algún tipo de asistencia, de acompañamiento para rehabilitar, siempre con la condición de la normalización, ¿no? Entender a la persona con discapacidad no desde su pluralidad, de su singularidad, y con sus virtudes, sino que había que normalizarla para poder incorporarse nuevamente a la sociedad, ¿no? O sea que si yo estoy ciego y tengo que hacer lo posible para disimular que estoy ciego, para poder incorporarme. Es más, la ley 22.431, que es la ley marco que guía la cuestión de discapacidad en el país, un decreto ley de la dictadura transformada en ley de la democracia por el Congreso en la época del presidente Raúl Alfonsín, plantea en su artículo 1, entre otras cuestiones, ¿no?, esta cuestión de generar los mecanismos necesarios para que los discapacitados puedan incorporarse como sus pares normales a la vida social. Y digo, ¿y quién? Nosotros somos hijos sanos, ¿no? De eso también. Claro. Y ahí es donde se plantea esto, ¿no? Digo, y con esto quiero decir cómo también las distintas visiones, los distintos modelos permean la consideración social y la acción social de lo que tienen que generar mecanismos para las personas, ¿no? o los segmentos sociales. En el caso del modelo médico rehabilitador plantea esto: talleres protegidos, había una cuestión de asistencia, surgen las pensiones no contributivas, la ley de pensiones que hoy tenemos. Por eso, eso es una autocrítica que tenemos que hacernos, y ojalá en algún momento, cuando seamos gobierno nuevamente, podamos revertir y hacer una ley de la democracia. La ley que tenemos sobre pensiones es del año 48, ¿no? 13.000, no me acuerdo el número, pero es del año 48, el artículo 9 del año 48. Fue modificada, esto, el otro, qué sé yo, incorporada en el 71, una cuestión para las personas con discapacidad, qué sé yo, y reglamentada en el 97, con una, digo, más, si ustedes ven el decreto 432, más neoliberal no puede ser. Impresionante. Uno tiene que ser un parásito, un gusano indigente para poder tener algún acompañamiento y asistencia del Estado. Ese modelo permea el modelo médico rehabilitador, ¿no? Esta cuestión de poder asistir, de no tener gente que se haga responsable y cargo,
la consideración de la persona era, digamos, en base a la normalización, en base a, digo, sos un objeto de asistencia, vamos a brindarte algún derecho, pero no vamos a pensar en vos como esta cuestión de ver a ver qué quieren ustedes, o qué pueden ustedes, o potenciar las capacidades para poder salir adelante o desempeñarse de alguna manera, ¿no? Eso permea la decisión, esos modelos permean la condición y la formación, la subjetividad de las personas y de nuestro. Yo creo que la sociedad en su conjunto hoy tensiona eso, ¿no? Porque en una sociedad de consumo, en donde los criterios de progreso se basan en la productividad, ¿no? Y en la normalidad de los cuerpos, un cuerpo improductivo, como somos considerados muchas veces por pensamientos y por ideas como la del presidente, nosotros somos un gasto. Nosotros somos un gasto para este modelo de gobierno. Lejos de entendernos como sujetos y como ciudadanos, y para entender una cuestión de justicia social, digamos, somos un gasto. Un gasto, enfermos, deficientes, y un gasto que se tiene que hacerse cargo la familia. Como lo dijo el mismo, ¿cómo se llama? Español, el presidente, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, ese modelo médico nunca se termina de ir, siempre está en colisión con el otro modelo que surge a mediados de los 70, que es el modelo social. Este modelo social lo que plantea ya es a la persona como sujeto de derecho y a la discapacidad como surgida de la relación entre la deficiencia de la persona y las barreras que impone la sociedad. O sea que ya no se considera la discapacidad como una cuestión particular de la persona, sino que la discapacidad es una circunstancia social que surge de la relación de la deficiencia de la persona con las barreras que impone la sociedad. Cambia el eje. Cuando se cambia el eje y la discapacidad está puesta en la sociedad, lo que hay que normalizar o, digamos, rehabilitar, reacondicionar, no somos las personas, sino que es la sociedad. Por eso las rampas, como para decir alguna cosa, por eso la rampa, por eso la cuestión de la accesibilidad académica, por eso la accesibilidad edilicia, por eso considerar las cuestiones de ingreso, de comunicación, de información, para que podamos acceder todos. Yo no tengo que, aprender a ver. ¿Por qué no voy a aprender a ver? Porque no voy a ver. Ahora, ¿por eso puedo dejar de leer un libro? ¿Por eso no me puedo informar? Y ahí es donde está esta cuestión de la adecuación, ¿no? Y hay es una mirada completamente distinta, desde el objeto de asistencia a un sujeto de derecho. Después la cuestión del apoyo. El modelo social plantea a la autonomía con apoyos. Esta cuestión de que muchas veces se confunde la noción de autonomía como entenderte que vas a ser un sujeto desde la normalización, una persona que no es necesario que haya medidas especiales para que, por ejemplo, Guada pueda venirse de Moreno, de acá, de donde esté, no importa que haya, por ejemplo, que tenga su bastón, que haya señalamiento en braille en el subte, no importa eso. Ella se tiene que ajustar a lo que está normalizado y estandarizado. Eso lo que hace es expulsar directamente. Ahora, cuando se generan medidas con apoyo, autonomía con apoyo, tenemos los elementos necesarios para poder enfrentar la sociedad, la vida, los quehaceres, la educación, el trabajo, la maternidad, la paternidad y los elementos necesarios que tiene la vida, ¿no? Por eso digo, estoy señalando un bastón. Mi bastón es un elemento de apoyo, ¿no? Que a mí me permite manejarme con autonomía. O con un poco de autonomía. Porque si salgo a caminar por mi calle, por mi barrio, por cualquier lado, sin mi autonomía, me prendo a la pared como el hombre araña, y es muy probable que me rompa los dientes a los 10 metros. ¿No? A eso se refiere la autonomía con apoyos. Muchas veces esto se confunde por esta cuestión de decir... no, tiene que hacerlo, tiene que poder. Sí, viejo, pero a ver, poder podemos, pero consideremos la situación, ¿no? Y
y estas son las cuestiones de autonomía con apoyo. Estos modelos que yo planteo, tanto el modelo médico como el modelo rehabilitador, permea fuertemente lo que es la subjetividad social, la construcción de ideas y de pensamiento de la sociedad, y principalmente y fundamentalmente la idea de construcción política de quien le toca ejercer el cargo en esos momentos. Tanto legisladoras, legisladores, como personal ejecutivo. Ni hablar de la justicia, ni hablar. Por eso me parece que es tan importante entender esta cuestión, porque cuando vemos que el modelo, la Agencia Nacional de Discapacidad es trasladada al Ministerio de Salud, estamos viendo clara y asquerosamente un retroceso del abordaje de la política pública con respecto a la cuestión de discapacidad, volviendo a un modelo viejo, ¿no?, dejado de lado ya hace un tiempo, también por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado de derechos humanos al cual adhirió la Argentina, sancionada en 2006 Naciones Unidas, firmada, transformada en ley, ratificada en la Argentina por la ley 26378 y con rango constitucional en el 2014. Digamos, basada en el modelo social, bueno, todo tratados internacionales, legislaciones de actualización, todo ese tipo de cosas, este presidente lo hizo un bollito y lo tiró a la basura, ¿no? Digo, en algún momento uno pone a pensar que la idea que tienen sobre la cuestión de la discapacidad este modelo y este gobierno, creo que está un poquito más allá del modelo médico rehabilitador y raya la cuestión del modelo de presidencia. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchos casos las personas con discapacidad, sin los elementos necesarios para el acompañamiento de la vida, una cosa es la autonomía y otra cosa es la vida. Muchas personas requieren de tratamientos, de medicación, de terapia, para poder llevar adelante una vida digna. Eso este gobierno lo está negando. Y cuando lo niega, también le niega una vida digna y en algunos casos le niega la vida directamente. Porque tenemos, por lo menos yo, muchos casos en donde las personas se terminan deteriorando y muriendo. Como así también los enfermos de cáncer, los pacientes de cáncer, los adultos mayores. Digo, ¿qué pasa cuando un adulto mayor que toma, vamos a un ejemplo concreto, sencillo, medicación para es hipertenso? Deja de tomar la medicación que requiere para controlar su presión arterial. Digo, y llega un momento, le vuela la presión a 22 y después, digo, bueno, y se termina pasando este tipo de cuestiones, además de la situación de crueldad, además de este tipo de consideraciones. Lo que se intentaba volviendo a esta cuestión, con estas situaciones, con esto, retomo porque me fui. El proyecto de la ley de pensiones. Cuando digo que también tenemos que hacernos una autocrítica, porque no se modificó. En nuestros años, en los años donde gobernó el kirchnerismo, no se modificó esa ley. No se derogó el decreto reglamentario. Se ajustó y se generaron medidas que brindaron el acceso al derecho a las personas con discapacidad. ¿No? ¿Por qué? Porque el acceso a las pensiones tenía un criterio de alta por baja, hasta el 2003. ¿No? Se moría, había 200.000, o creo que no 80.000, si mal no recuerdo, y vos podías hacer una pensión si otra persona se moría. Alta por baja. ¿No? Cuando asume Néstor, lo que plantea es ampliar el criterio porque se sabía que había mucha necesidad respecto a ese tipo de cuestiones, y lo que hicieron fue modificar resoluciones internas para poder posibilitar el acceso. Se generaron los mecanismos y empezaron a llegar la mano del Estado a este sector que estaba siendo, digamos, invisibilizado durante muchos años. Por eso aumentaron las pensiones. Ustedes vieron que cuando te habla Majul, habla alguno de estos esbirros, plantean este tipo de cosas, y el argumento es siempre lo mismo, porque lo hicieron con Macri. ¿Cómo puede ser que en el 2000 tanto había 80.000, después empezaron a crecer hasta 1 millón? Y claro, viejo, vos te pensé, y el argumento de no hubo una guerra, no esto, no. Digo, ni siquiera le hicieron nunca nada, porque digo, está sustentado, hay documentación
de la CEPAL, un montón de documentos de investigaciones internacionales y nacionales que plantean esta cuestión. Digo, el aumento de la pensión de las personas con discapacidad, la cantidad que hay en la población en la Argentina y qué sé yo. Digo, el argumento es, se entregaron, se regalaron, se usaron como criterio político, que esto, que lo otro, el argumento, digamos, tiñen de corrupción la situación para después facilitar el recorte, ¿no? Y esto pasaba el año pasado, en abril, me acuerdo del año pasado, con un programa de Majul en donde empezaba a plantear esto. Planteaba el informe, un informe exclusivo que le había pasado a la Agencia Nacional de Discapacidad, que había hecho una auditoría en 3 provincias y se había detectado que el 60% de las pensiones otorgadas en esos lugares estaba mal. El tipo agarró, hizo una proyección estadística a nivel nacional y esto quiere decir que hay que recortar alrededor de 600.000 pensiones. ¿No? Argumentando esto, ¿no? Antes había 80.000, después en el gobierno kirchnerista llegaron a 1.200.000, en el gobierno del ingeniero se recortaron, quedaron estancadas, después volvieron y ahora hay que haber una revisión y hay que ver esto. Digo, y ahí arrancan nuevamente con el discurso. Utilizan el lenguaje, utilizan la reconceptualización, utilizan el discurso para sostener este tipo de cosas, la radiografía del perrito, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos que entender cuando plantean, también digo esto porque digo, muchas veces en el espacio donde nosotros militamos, laburamos y metemos, que es la temática de discapacidad, se plantea que la discapacidad no es política. Y yo discuto, siempre. ¿Quieren que no sea partidaria? Yo también considero que es partidaria, que está centrada en una ideología y es temática de una manera o de otra. Pero que es política, es política. Y cuando te dicen que no es política, y ya están manejando. Claro. ¿Por qué digo? Pero casualidad, siempre somos los peronistas los que tomamos la discapacidad como una cuestión política y no los libertarios los que la defienden. No, claro, porque los libertarios consideran esta cuestión como que la política era el cuco, era la cosa. En definitiva, sí es política. Claro, eso también. Esa situación de considerar a la política como no política es una situación de construcción política para dominar otros sectores. Cuando yo te digo esto no es esto, pero también lo planteaba el macrismo, la derecha generalmente jode con este tipo de cuestiones. Pero entender este tipo de situaciones. Ayer en la plaza hubo un montón de gente que le votó a Macri, a Milei. Sí. Un montón. Porque consideraban que iban a hacer otra cosa, ¿Y qué pasó? No, después eran los que terminaban encerrados por los cordones de la policía. Porque claro. Después era la policía la que nos gritaba a personas con discapacidad, a pibes con autismo, de verdad, al cordón, como si fueran a conocer de moscas. Entonces, la misma que votaron era la misma policía que después los arrinconan. Exactamente. Por eso digo, ¿no? ¿Es política? Sí. Después podemos pensarnos si hago señalamiento del centro para la derecha o del centro para la izquierda. Yo creo que en el centro no existe nada. Sí, yo lo que quiero aclarar, lo voy a contar no como un hecho autorreferencial, pero sobre nosotros siempre cae el peso de la duda. No, sí. Voy a contar un hecho concreto. Yo me jubilé con los aportes, todo eso, y voy a escuchen bien, porque no sé si les va a pasar a ustedes. A nosotros, las personas con discapacidad, sí nos pasa. Yo soy ciego, desde los 15 años, voy a una junta médica que me hace, por ejemplo, me piden hacer un fondo de ojo. La tipa que me hace un fondo de ojo me dice, la verdad le pido disculpas, porque usted no ve, abre los ojos, tiene los órganos, pero tiene un problema que yo me doy cuenta, que aunque le haga el fondo de ojo, no puede responder a los estímulos. Eso es una crueldad. Segundo, vamos a la junta médica, presentamos todos los papeles, y la ley dice que a los 3 años, con esta jubilación, a los 3 años yo tengo que ratificar que soy ciego. Qué bueno que todavía no nos domesticaron, porque lo que pretenden es un tipo que tenga discapacidad, que sea pobre y que se porte bien, y que no se queje. Claro. ¿No? Entonces, lo último que quería decir,
En realidad, lo que teóricamente muy bien fundamenta Gustavo, yo lo voy a plantear de otro modo. Nosotros queremos la misma vida que tienen ustedes, con infelicidades, con desajustes, porque lo que pretendemos es tener el derecho de ir a tomar un café. El primer centro es el trabajo, ¿no? Por eso luchamos y por eso tenemos la idea central, ¿no? De ahí no nos movemos, ¿no, Gustavo? Totalmente. Entonces, queremos tener derecho a tomar un café, a ir al cine, a comprar un libro, a hacer el amor, al deseo, a las discusiones. Yo tenía un jefe en el Ministerio de Trabajo, me dice, discapacitado el tipo, pero de derecha, ¿no? En la época de Macri me dice, claro, ustedes quieren derechos, pero también tienen obligaciones. También las tiene Galperín, obligaciones que no cumplen. ¿Entendés? Entonces, quedamos todos imbuidos y envueltos en una trampa de la cual no podemos salir. Entonces yo no quiero otra cosa que lo que tiene cada uno de ustedes por el derecho de ser de esta tierra, esto siempre lo señalo, te pido disculpas, Gustavo, no es lo mismo ser discapacitado acá en Palermo que en La Quiaca, ¿eh? Sí, la discapacidad empobrece y la pobreza discapacita. No hablemos en fino, hablemos para... Claro, hablemos... bueno, ahí donde están las barreras, se plantean barreras como las limitantes, estas cuestiones limitantes de la sociedad, entre las barreras edilicias, comunicacionales, está la barrera septentrional, que yo coincido, es la madre de todas las barreras. ¿Por qué? Porque es lo que se plantea dentro del pensamiento de uno. Es como yo considero al otro, ¿no? Es lo que me limita. Digo, yo puedo ser, no sé, tengo todas mis condiciones, mi situación, mis condiciones de física dadas. Soy blanco, mis hermosos ojos celestes, rubio, y me considero de una clase particular, en donde veo al resto marrones como de otra manera. Eso es una barrera actitudinal, porque yo estoy pensando y prejuzgando al otro por una condición externa, de alguna manera, por otra situación o por un pensamiento. En el caso de la discapacidad, la barrera madre es la cuestión de la actitud, de la actitud actitudinal, porque es la consideración que la sociedad o las personas tienen sobre nosotros. Igual todos tenemos barreras actitudinales, los de conurbano nos consideramos negros, los de capital, por ejemplo. Claro, pero ponele que hay digo, nadie digamos, flota como una burbuja en el espacio sin ser atravesado por nada, pero digo, que eso después condicione de alguna manera, digo, podemos hablar de los derechos de la mujer, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, y un montón de cuestiones que vienen y atravesaban por estas cuestiones de barreras actitudinales. En el caso de las personas con discapacidad, esta consideración de sujeto no productivo, desde mi punto de vista, es la madre de las cuestiones, ¿no? Por eso hablamos con él el tema del trabajo, en el caso de las personas que podamos ejercer algún tipo de trabajo con apoyos, y el acompañamiento digno para las personas que tal vez por sus cuestiones de discapacidad no lo pueden hacer. Che, que iba hablando y no estamos los discos, estamos. Troco, no cagamos a palo, pero estamos. Totalmente. A ver, escuchamos a los compañeros. Marce. Porque a veces los jóvenes desconocen también de la experiencia, del viejo, ¿no? Del adulto mayor, porque tiene mucha experiencia de militancia, tiene experiencia de conocimiento, tiene experiencia de vida, que a veces también se sobrepasa eso. Es lo que yo noto, ¿no? Día a día. Y esa parte es un poco que no sé si realmente estamos responden los jóvenes ante estos hechos que vienen. Porque si bien la discapacidad es política, y concuerdo totalmente, es político, ¿no? Es político la discapacidad, pero ante estos hechos también, si nosotros también, o la ciudadanía, la sociedad en sí, hacemos política también, porque los discapacitados también, como bien, yo los trato también, porque nos pasa lo mismo, el tema de discapacidad, como lo mencionó y lo dio el claro ejemplo, que a veces lo he dicho también el compañero Alejandro, porque dice, nosotros somos seres humanos, pensamos, dijo, hacemos el amor, nos reímos, tenemos tristeza,
compañeros, los migrantes también. ¿Mm? Porque a veces los migrantes también, porque a veces, Sí, los porque no hay migrantes, condiciones. a veces cuando dicen, no, es que ellos son migrantes. Claro. No, es que porque por muchas cosas, para no ahondar y salirme del tema, también somos seres humanos. ¿Entendés? Entonces, no, fundamentalmente somos seres claro, humanos. pero lo que pasa es que la sociedad lo cataloga de otro, como también les pasa a ustedes, por eso. Y parte de lo que también a las personas con discapacidad también votaron a Milei, como que Seguro, nos habla de sí. eso. Entonces, una parte de nosotros, o la mayoría como sociedad, o como hacemos política, si militamos a eso, porque sucede, y no vamos a hacernos también el ciego a esto, que también mucha gente de la sociedad en común rechaza a la discapacidad, a los discapacitados. No me Yo lo cabe ninguna veo, duda. yo lo veo, así que esto no nos podemos engañar tampoco, o hacernos no reconocer. Porque sí, como él mismo lo dijo él, para no decirlo yo. ¿Él te referís a él o a él? A mi compañero Alejandro. ¿Quién es él? Sí. Ah. Entonces, como Ahí estamos enseñando y claro, aprendiendo. así es. Muy bien. Entonces, que suba al colectivo y no le dan el asiento, ¿no? Y así sucede, porque a veces cuando uno ve en las esquinas, están con el bastón y están ahí esperando que alguien les ayude. Sí, pasan de Tampoco largo. nos acercamos, la gente, sí, en diferentes motivos. Yo creo que eso también tenemos que militar nosotros, desde que nos puedan enseñar a nosotros desde casa, porque desde casa mucho nos enseñan nuestros padres, ¿no? Yo todavía no sé, tengo la crianza de mi padre muy recto, ¿no? Y eso hoy en día muchos de estos temas se viene perdiendo. Yo creo que es una parte de la militancia también nuestra, que tenemos también recuperar esos votos, ¿no? Porque necesitamos también recuperar esos votos de los discapacitados que votaron y que hoy están yendo en contra de con esos derechos, que lo necesitan, como bien lo dijeron acá en la mesa. Muchos de los que están ayer estuvieron a la plaza, muchos votaron a Milei. Sí. Y se vieron golpeados con esta situación. Y bueno, revertimos, porque es parte de nuestra responsabilidad también política, de que ahora empiecen a votar también por un gobierno que sea inclusivo, ¿no? Como lo tuvo desde Néstor Kirchner, como Cristina, que realmente incluya a todos. Y por lo tanto también, y lo vuelvo a remarcar en cada lugar que pueda estar, nos dio dignidad a los migrantes también, desde Néstor, que fue el pionero que empezó a dar la dignidad a los migrantes, porque con eso empezó a dar, con el simple hecho de tener el documento, el DNI, nos dio dignidad a nosotros, con el acceso a todos los derechos, que hoy lo estamos perdiendo con este DNU 366-2025, por lo cual nos arrebatan también a nosotros nuestros derechos. También la pregunta es acá, me parece, permiso, Sí. se ve alguien más, pero Gracias, Frank. por ahí la pregunta es, ¿qué hicimos para llegar a esto? Muchas personas de la comunidad LGBT votaron a Milei y en la marcha del orgullo se decía, ¿por qué politizan los puntos de la marcha? ¿No, chicos? Sí. No se está politizando la marcha. Yo pertenezco como a ambos colectivos, a veces me cuesta, ¿no? Como que los ámbitos discas no son muy pro LGBT y viceversa, entonces a veces digo, Voy a encontrar ¿cuál digo? siguiendo lo tuyo, Guada. Sí, para vos puedo tener la idea. Sí, como no. Con todas las interseccionalidades, pero además de eso, digo, ¿qué nos pasó? Porque el gobierno cristiano dio ley de identidad de género, matrimonio igualitario, DNI no binario. ¿Qué pasó? Que las personas LGBT también están en contra. Yo ni siquiera hablo de discapacidad, que muchas veces fuimos también vulnerados en otros gobiernos que no fueron de Milei. Hablo en general de qué pasó que la sociedad se va derechizando despacito, ¿no? Un poco eso, perdón, Ale. No, acá. Una vez estaba charlando hace muchos años, hace 6, 7 años, con un compañero homosexual. Entonces me dice, tenemos que juntarnos porque tenemos los mismos problemas, los discapacitados y las personas homosexuales. Yo le digo, no creo, menos en esta época, que una persona por su condición sexual no consiga trabajo. Tendría que ser una exceptuando los compañeros travestis, ¿no? Sí. Pero igualar por igualar tampoco, eso suena peligroso. Es decir, pertenecemos a las grandes minorías. ¿Ustedes saben cuántos discapacitados tiene este país? Es una pregunta pelotuda, pero... No, pero es muy a ver, pertinente. No, preguntamos a la gente. Compañeras, ¿saben más o menos qué cantidad? 5 millones.
Tenemos alrededor de casi 6 millones de personas con discapacidad. Casi 6 millones de personas con discapacidad. Si a eso le sumamos familia, ¿no? Un tercio de cada hogar, un cuarto de cada hogar del país tiene una persona con discapacidad. Tenemos que armar un partido. Claro, por eso cuando planteamos esta cuestión de esto que decía el compañero Fran, de entender y ver cómo recuperar esos votos, porque lo que pensaba la otra vez, ayer en la plaza, mucha gente, esta gente que votó a Milei individualmente porque le pedía otra cosa, estaba empezando a luchar colectivamente por la defensa de esos derechos, y me parece que ahí viene por esa cuestión. Yo quería hacer un comentario. Sí. Bueno, me alegro también que hayas traído lo del colectivo LGTBIQ+. Me parece que acá hay algo de la interseccionalidad que también se nombró por arriba también. No es lo mismo tener una discapacidad, vivir en Palermo o en otros lugares quizás. Que parece rico, porque igual después Palermo tiene sus vulnerabilidades, ¿no? Pero acá a 2 cuadras tiraron una piedra sobre un café que es de la comunidad del café, y bueno, nada, todas esas situaciones de odio hacia determinadas comunidades. Bueno, hay un montón de cosas, pero me parece que en esto de cómo recuperar votos, me parece que algo que se ha perdido, en esto que nos preguntamos, bueno, si hubo un montón de derechos conseguidos, creo que no llegamos a sentirnos orgullosos, quizás nosotros y nosotras sí, porque somos militantes y hemos tenido una lectura política de ese proceso y hemos podido acompañar ese proceso también, más presencialmente, ¿no? Como más activamente. Pero me parece que personas que quizás no están interesadas en la política, que tienen otro tipo de vida, otra agenda, que también hay una intención muy grande que se vacíe el contenido de la política, ¿no? Por algo el Congreso está lleno de personas quizás no idóneas también para los puestos que tienen para los senadores y los diputados, y ponen a cualquier persona que sea influencer o no sé cuánto, que tampoco... No es necesario ser abogado, pero creo que hay determinadas cuestiones de cómo mejorar los proyectos de ley, y seguramente acá cualquiera de los compañeros y compañeras está mucho más formado que un montón de diputadas y diputados de La Libertad Avanza de mínima. Pero me parece que vaciar el contenido de la política es parte de eso, y quitar el orgullo de nuestra identidad, ¿no? Esa identidad que incluye la discapacidad, que incluye también a las personas LGTBIQ+, y en todo el espectro de eso, que incluye también a las personas migrantes que han encontrado en Argentina desde un refugio hasta un abrazo, hasta su futuro, y nosotros los bienvenimos, o recibimos, hay ser abogado, pero creo que hay determinadas cuestiones de cómo mejorar los proyectos de ley, y seguramente acá cualquiera de los compañeros y compañeras está mucho más formado que un montón de diputadas y diputados de La Libertad Avanza de mínima. Pero me parece que vaciar el contenido de la política es parte de eso, y quitar el orgullo de nuestra identidad, ¿no? Esa identidad que incluye la discapacidad, que incluye también a las personas LGTBIQ+, y en todo el espectro de eso, que incluye también a las personas migrantes que han encontrado en Argentina desde un refugio hasta un abrazo, hasta su futuro, y nosotros los bienvenimos, o recibimos, para más fácil. Y está buenísimo, y me parece que ese orgullo, que es ser argentino en general, que no es por nacer en la Argentina, sino es la argentinidad, y que después cuando ganamos un mundial salimos a la calle y festejamos, y ahí no hay diferencias, porque acá en Palermo cuando salimos a festejar, festejamos todos juntos, y nadie nos preguntó si éramos peronistas, si éramos La Libertad Avanza o de quién. Pero si éramos juntos, o sea, nadie nos preguntó nada. Y ahí éramos todos, digamos, por la misma. Creo que hay algo de ese orgullo que nos quieren quitar, que constantemente hoy nos están diciendo cómo son las recetas de afuera, y ajustan, diciendo, bueno, con ese nombrecito de la cuestión del equilibrio fiscal, que habría que buscar creativamente algún nombre porque la verdad es que la crueldad fiscal, o hay algo ahí para decirle que, porque la realidad es que no
no podés empobrecer al pueblo a costa de las recetas de afuera y de pagar una deuda que ni siquiera estamos pagando, la verdad, estamos refinanciando constantemente. Entonces me parece que hay algo de ese orgullo, de ese colectivo, de la argentinidad, que es lo que tenemos que reconstruir y lo que se está reconstruyendo un poco con la lucha, que todavía no se termina de unificar, y creo que también eso es lo que termina, como empiezan los científicos, empieza el Garrahan, o sea, se empezó la universidad pública, distintos colectivos a manifestarse. Creo que cuando eso empiece a confluir un poco mejor, va también a tomar otra dimensión, en otras personas que quizás no le toque de cerca, porque el tema de la discapacidad, yo también lo que veo es que si no tenés el roce de una persona con discapacidad, o una persona cuidadora con una persona de discapacidad, es de lejos. Pero si vas a la marcha del orgullo hay un montón de homosexuales. Eso, total, lleno de paqui. Por eso. Pero me parece que ahí hay algo en lo que hay que trabajar. Obviamente que sería genial que la CGT o alguna central obrera, bueno, eso no ha venido por aquí, estamos en un momento en el que hay una crisis de representatividad porque el trabajo es el problema, ¿no? Yo no sé si igual si la CGT convoca un paro, tendríamos el paro que esperamos los argentinos y argentinas que buscamos ese paro, ¿no? Porque no tenemos tantas personas trabajando registradamente que puedan hacer un paro real y que eso sea un impacto. Paro desocupado. Claro, es distinta la conformación. Exacto. Porque aparte de perder el presentismo, hay un montón de cosas para pensar ese paro, esa demostración de fuerza. Entonces, antes se organizaban ahí quizás algunas resistencias, hoy se están armando por las partes y en algunos momentos de confluencia. Creo que eso también es lo que nos va a ayudar a convocar, a traer votos, pero también a reconstruir ese orgullo patrio que me parece que es fundamental, que excede a nuestras banderas, sino a nuestra tierra, ¿no? Hay algo de esa solidaridad que hablamos que hay que empezar a permearla a nosotros mismos, Y que es lo que hacemos a tenemos diario. mucho como colectivo de discapacidad que aprender, porque recién, Ale, creo que vos decías, bueno, no tiene nada que ver, las personas LGBT no se quedan sin laburo, sí, discriminando un montón de personas trans o lesbianas visibles, las atrapadas en la calle, el triple ejercicio de barracas, el intento de homicidio en Ganuelas, un montón de situaciones que se ven en el colectivo LGBT. Pero además, más allá de eso, creo que tenemos mucho que aprender del orgullo, ¿no? Por ejemplo, primero que nada, el concepto de comunidad. ¿Qué diferencia hay entre ser un colectivo, como un colectivo de personas con discapacidad, ser una comunidad como la comunidad LGBT? Que sabe, por supuesto, bueno, ¿no? Había un diputado, Esteban Paulón, que cuando fue todo el tema de Davos, él decía, se vinieron a meter con las maricas, que saben de resistencia, de existir en un mundo hostil, ¿no? Y digo, me parece que tenemos que aprender de esa unión y de ese abrazo colectivo que, no sé, fue en algún momento la paña trans en los 90, que fue la construcción de la ley de identidad de género, que fue la construcción del matrimonio igualitario, que no fue solamente una ley con una consigna que planteaba los mismos derechos y los mismos nombres para casarse con otra persona del mismo sexo. Fue también una muestra de la sociedad de que estaban acá. ¿Y qué pasó también con esa discusión, no? Se escondió bajo la alfombra como señor Milei y se vieron legitimados a discriminar con discurso de odio. ¿Cómo lo relaciono con los derechos de las personas con discapacidad? Y en un montón de aspectos. También nos discriminan, no tenemos la pandemia del VIH, tal vez, pero también nos discriminan en nuestro laburo, también nos discriminan cuando existimos, nos discriminan en la calle. Yo no creo que a una persona que no tenga una discapacidad le pregunten si va solito a los lugares, ¿no? Entonces, digo, nos discriminan en la calle, nos discriminan en cómo existimos, en cómo nos movemos. La verdad me acuerdo que me até los cordones en una esquina para seguir mi camino. Y una persona me para y me dice, ¡ay, te dan los cordones como mi sobrinito! Y yo le miré como... Claro, bueno, esto que pasa, Toda como mi Una cosa que pasa que no tenemos que perder el eje más allá de, bueno, que sí que tiene que ver con una reivindicación de derecho por una parte de las discapacidades, por otra parte de los colectivos LGBT, nosotras las mujeres. Las cuestiones el desarrollo económico de nuestro país, compañero, porque la crisis en la que estamos hoy, la situación de ajuste, la miseria, la crueldad, el maltrato, el no llegar al fin de mes, no comer, está parado en un argumento que tiene que ver con que
se cuidaba mucho a las minorías. Como la responsabilidad de eso la tiene que, bueno, le damos mucho a los discapacitados, le damos mucho a los viejos, le damos mucho a las mujeres, a las lesbianas, y era toda esa construcción de les damos mucho y ahora por eso no tenemos hay una idea, yo creo que se plantea. Tenemos que unir el debate en torno a, tiene que haber un crecimiento económico del país para que eso también resulte en un crecimiento de nuestras condiciones de vida para vivir mejor. Yo siempre planteo, ¿no?, cuando se dan estas discusiones, que muchas veces como campo nacional y popular, nosotros siempre muchas veces corrimos tras de urgencias. Y que por ahí en algunos casos fuimos bastante más como institucionalistas y prudentes al momento de avanzar. Y cuando no, nos pegaron en las costillas. Pero que deberíamos poder pensar para un próximo gobierno, poder pensar en plazos con cuestiones a corto, mediano y largo plazo, digamos, que puedan encadenarse esas situaciones, ¿no? Pensar en una situación emergente, entender a la sociedad como está. No tenemos una sociedad de masa como hace 40 años, tenemos una sociedad fragmentada, distintos segmentos. Hoy hay otras herramientas que utiliza la política y la construcción de poder para llegar a lograr el objetivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, dejamos de lado mucho tiempo la cuestión de la fuerza de la cuestión de la comunicación, ¿no? Lo dejamos de lado. Se intentó en su momento un poco con el AFCA encaminar algunas cuestiones y quedó en el camino, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad, una de las cosas que cuando trabajamos en los comités técnicos de la campaña del 19, que surgía esta cuestión de decir, loco, una de las primeras medidas tiene que ser firmar el fucking decreto, que era un decreto presidencial, un decreto simple, para reactivar la cláusula antimonopólica. No lo logramos, pero ni asomaba, y le dejamos todos los fierros. Bueno, yo muchas veces discuto estas cuestiones, planteo, la impulso, porque digo, hoy sirve que salgamos a tocar la puerta de los vecinos, sí, sirve que vayamos a voluntear, sí, sirve, pero tenemos que ver cómo empezamos a disputar otros espacios de lucha, otros espacios, otras arenas políticas, como son las redes sociales, la cuestión comunicacional, cómo le hablamos a otros sectores que hoy, por ejemplo, tienen esta lectura que vos tenés que simplificar en, 10 palabras como mucho, para poder ser sencillo y corto y poder... me parece que tenemos que empezar a poder discutir cómo empezamos a construir nuevamente ese discurso de poder, teniendo en cuenta cómo es hoy y no cómo fue ayer. Porque si no, estamos fritos. A ver, nos ganó un tipo que estaba con una motosierra y que dijera que iba a arruinar todo. Estamos fritos. Ahí es donde yo planteo este tipo de cuestiones, de ver cómo empezar a replantear esta cuestión de construcción de poder, cómo pensar esta idea comunicacional. Para mí, una de las cuestiones es la construcción de subjetividad que se viene dando desde hace... y por lo menos 20 y pico de años. Antes también, pero con más fuerza después de... Y no solamente pasa en Argentina, eso es lo complejo. Pasó en Latinoamérica, pasó en el sur de Europa. Esta cuestión de arrancar con el control de los medios de comunicación, avanzar, el poder económico siempre lo tuvieron otros sectores, el poder económico y la vinculación con el poder judicial. Lo hicieron desde, ¿cómo se llama el cura, el presidente de Paraguay? Lugo. Lo hicieron con Lugo y arrancaron, y habían arrancado en Nicaragua. Esto se viene dando, no es una cuestión, es como, es nuevas metodologías actualizadas al siglo XXI. Y ahí, como campo popular, nosotros no podemos ser tibios en esas cuestiones. No podemos ser tibios, porque cuando asume un gobierno de este estilo, se pasa la institucionalidad por las orejas. Y si bien nosotros tenemos que respetar lo institucional, tenemos que ser, un poquito menos tibio en ese tipo de cuestiones.
Cosa que muchas veces discutimos y hablamos y esto, porque hoy tenemos otras herramientas para la construcción. Esto que se plantea, por ejemplo, hoy está disputa si el progreso es en base a producción y trabajo. Nosotros consideramos eso, que el país crece en base a producción y trabajo, desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la educación. Ellos no. Cuando yo escucho la tele y plantean, por ejemplo, no, pero están haciendo las cosas mal. No, papá, te estás equivocando. Ellos, para ellos, están haciendo las cosas bien. Nosotros consideramos que están haciendo las cosas mal, porque tenemos una base de pensamiento distinta. Ahí es donde nosotros, cuando hablamos con la gente, cuando podemos comunicar, tenemos que tener en claro ese tipo de situaciones. Esto que comentaba la compañera, idea de patria. No, nosotros la planteamos. El otro día, yo me castigo a veces, y el otro día lo escuché a Milei en la rural, ¿no? Y lo escucho. ¿El tipo qué hizo? Levantar la cuestión de crueldad. Levantar esta idea de, ahora dice que soy cruel. ¿Vieron que empezó a decir esto ahora? Y dice, soy cruel porque echamos a los cucas y mejoramos los financiamientos del Estado. Boludice, ¿no? Soy cruel porque le quitamos los negocios a tales cosas. Y además dice que soy antipatria, que soy simpático. Y dicen que soy antipatria. Yo soy muy patriota porque saqué a 12 millones de personas de la pobreza. Guitarrón. Pero ¿qué pasa? Él interpela lo que nosotros planteamos. Y lo desarma subjetivamente. Nosotros no podemos estar no al tanto de ese tipo de cuestiones. Y yo veo que como espacio político no discutimos la construcción de subjetividad. Nos quedamos con las herramientas viejas que sirven para andar, pero que tenemos que actualizarnos. No sé cuánto sirven, porque si no guardamos la doctrina, el trabajo es un ordenador social, en el 45 es una idea hermosa. Pero hoy, con los pies del Rappi que están viendo cómo hacen para llegar a PNB y para la olla, como el trabajo. Pero lo que creo yo también, Guada, es que el capitalismo del 45 es un capitalismo distinto al capitalismo financiero rapaz que tenemos hoy. En el 45 teníamos un capitalismo de estado de bienestar, con una bipolaridad en donde el capitalismo estaba sostenido y tensionado por un bloque soviético, en donde había un nivel. Cayó la Unión Soviética a volar papalote. Poder incorporar, poder discutir y después poder ver cómo se tensiona y cómo logramos generar una propuesta concreta para que el 27, la discapacidad y todos los sectores, yo no le diría minoritarios, yo le diría subordinados, ¿no? Puedan ser parte de la agenda política en un lugar primordial de ese tipo de cuestiones. Y empecemos a discutir la representación, no solamente descriptiva, sino sustantiva. Esto no solamente de plantear a la discapacidad y ponerlo un discapacitado, como dirían, sino que además de la persona con discapacidad, esa persona tiene que tener herramientas, y para eso tenemos que ayudarle a que tenga herramientas, la formación, como dice Ale. Bueno,